¿Te has encontrado en una situación donde las acciones de alguien más te han causado un daño injusto? Imaginen, por ejemplo, un accidente de tránsito por negligencia del conductor o una estafa realizada por un vendedor. Soy María Ramírez, estudiante de Derecho, y te hablaré sobre el hecho ilícito, un tema fundamental en el derecho civil. Comenzamos. El hecho ilícito, según el artículo 1185 del Código Civil venezolano, establece que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Entonces, para que exista un hecho ilícito, deben concurrir ciertos elementos. Estos elementos son una acción u omisión, culpa o dolo, daño y relación de causalidad entre la acción y el daño. Con base a estos elementos que lo conforman, el hecho ilícito es una conducta antijurídica y culpable que le ocasiona un daño a otro. Sabemos que la acción es un comportamiento positivo, mientras que la omisión es la falta de acción debida. Ambas pueden generar responsabilidad si violan una norma jurídica. Cuando hablamos de la culpa, esto implica negligencia o imprudencia, mientras que el dolo es la intención de causar daños. Ambos establecen el grado de responsabilidad del infractor. El dolo y la culpa pueden ser positivos o negativos, cuando consiste en la ejecución de un hecho, o por lo contrario, cuando consisten en una abstención u omisión. En primer lugar, la víctima debe probar el daño, a saber el perjuicio o lesión sufrida, pues no existe responsabilidad sin daño. El daño puede ser patrimonial o moral. En esencial, el daño debe ser cierto, actual y evaluable para proceder a su reparación. Con respecto a la relación de causalidad, debe existir una conexión directa entre la acción y la omisión y el daño causado. Esto quiere decir que el daño sea consecuencia directa y necesaria del hecho u omisión del agente. Supone que el daño debe atribuirse o imputarse a un sujeto que se adjudica como responsable. En los tipos de daño, los daños pueden ser materiales. Estos afectan directamente el patrimonio de la víctima, causando una disminución en su valor económico. Los daños personales son las lesiones físicas o psicológicas. Las consecuencias del daño personal pueden ser muy variadas y dependerán de la gravedad del daño y de las características de la víctima. También se reconocen los daños morales, que afectan la integridad emocional o reputación. La responsabilidad civil es un concepto jurídico que establece la obligación de una persona de reparar los daños causados a otra por un hecho ilícito. La responsabilidad objetiva, su teoría nace del supuesto de que el daño causado por el objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, maquinaria, ha creado un riesgo sobre el cual se debe responder. La prueba del hecho ilícito es el conjunto de medios legales que la víctima utiliza para demostrar ante un juez la existencia de un hecho ilícito. El daño causado y la relación de causalidad entre ambos, esto puede ser complejo y requiere de una evidencia sólida. La indemnización por daños y perjuicios es una compensación económica que se otorga a la víctima de un hecho ilícito para resarcirle por los daños sufridos como consecuencia del mismo. La cuantía debe cubrir los daños materiales y morales sufridos por la víctima. La extinción de la responsabilidad, esto se refiere a la cesación de la obligación de reparar un daño causado por un hecho ilícito. Puede extinguirse por causas como la compensación, la prescripción, el pago, la condonación o la confusión. En el ámbito del derecho penal venezolano, los hechos ilícitos se conocen como delitos. Un delito es una acción antijurídica, típica, antijurídica y culpable, que está prevista y sancionada por la ley. En el derecho penal, los hechos ilícitos se tipifican como delitos o faltas con sanciones que incluyen multas, prisión y otras medidas penales, además de la reparación civil. Los hechos ilícitos en el ámbito laboral se refieren a conductas antijurídicas que pueden ser cometidas tanto por el empleador como el trabajador y que generan consecuencias legales para la parte responsable.
Los hechos ilícitos pueden incluir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde la responsabilidad del empleador es crucial para la protección del trabajador. Un hecho ilícito es una acción antijurídica, es decir, contraria a la ley, que causa un daño a una persona y que genera la obligación de repararlo. Y un hecho ilícito es una acción conforme a la ley, que no causa daño a nadie y no genera ninguna obligación jurídica. Las causas de exención de la responsabilidad: existen diversas causas que pueden exonerar al responsable de un hecho ilícito, como la fuerza mayor, el caso fortuito, la legítima defensa y el estado de necesidad. En el artículo 1187 del Código Civil venezolano establece que la obligación de reparar el daño causado por hechos ilícitos nace del momento mismo en que se causa el daño. La prevención de hechos ilícitos es un tema muy complejo que requiere un enfoque integral que abarca diferentes niveles y actores de la sociedad. Se trata de un conjunto de medidas y de estrategias dirigidas a reducir la incidencia de la delincuencia y crear un entorno más seguro para todos. El estudio del hecho ilícito en derecho de obligaciones es esencial para garantizar la justicia y la reparación de los daños. Comprender sus elementos, consecuencias y formas de prevención es clave para una sociedad equitativa. Y seguir los modos de extinción de las obligaciones distintos al pago son herramientas fundamentales en el derecho para poner fin a relaciones obligatorias de manera justa y eficiente.